Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Teología Pública. Aquí estoy con mi amigo Benjamín, con otro episodio de este ministerio, Teología Pública. Nuestro deseo es de impartir recursos para la Iglesia de Cristo, para edificar, para crecer a su pueblo. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un tema complicado, es un tema que se ha hablado por muchos años a través de la historia de la iglesia. Pero algo interesante es de que vamos a hablar un poco del descanso. Pero hablando del descanso, algo interesante es que la semana pasada descansamos del podcast, no pusimos un video, en parte porque mi esposa y yo tuvimos un hijo la semana pasada. Y esta semana Benja está descansando también. Está fuera de su normal en descanso. Y el descanso es bueno, el descanso es necesario. Tenemos el modelo del descanso. Pero este tema del descanso es interesante porque se encuentra a través de toda la Biblia. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, Benjamín, tú me corriges si estoy incorrecto aquí, es que vamos a hablar vamos a pintar un panorama que nosotros vemos que la Biblia pinta acerca de este concepto del descanso, de para qué es, cuál es la función del descanso y la estructura. ¿Sí, Benja? ¿De eso vamos a hablar hoy? Sí, yo creo que a lo mejor como para ponerlo todavía más específico, creo que uno de los temas que más nos concierne ahorita es el día de reposo. O sea, que obviamente esta relación es eso, ¿no? Es el descanso, pero a lo mejor como que como tú decías al principio, ¿no? La iglesia ha discutido este tema, ha hablado sobre este tema a lo largo de la historia y yo pienso que uno de los temas más importantes es el tema del día de reposo, ¿no? A lo mejor específicamente, algunas de las preguntas que se me vienen a la mente es, ¿todavía tenemos que guardar un día de reposo? Y a lo mejor unos dirían es el sábado o ya es el domingo, o algunos dirían ya no tenemos que guardar el día de reposo porque ya no estamos bajo la Eso es ley. legalista, ¿verdad? Eso es legalista. Ándale, algunos dirán, no seas legalista, ya estamos bajo la gracia. Yo diría, es una respuesta muy simplista. Mm. Eh, entonces, específicamente, sí, vamos a hablar sobre el día de descanso, el día de reposo. No sé si lo vamos a grabar todo hoy o si a lo mejor vamos a hacer 2 episodios. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Y ya si quedan más preguntas, pues a lo mejor podemos tratarlas pues, no sé, la semana que viene. Pero Sí. mira, primero que nada sería ver bueno, de hecho, primero que nada, Raimundo, felicidades por tu bebé, por tu niño. Y sí, necesitabas un descanso. Que pues la verdad cuando acabas de tener un bebé como que no hay mucho descanso que digamos, No hay ¿verdad? descanso, Benja. No hay descanso, pero Sí. Yo en cambio, necesito yo este episodio. mira Rayo, Wow. yo estoy descansando. Por eso no me ven aquí en mi oficina. Estamos, mi esposa y yo venimos aquí a un viaje de nuestro 10º aniversario. Y estamos Felicidades. aquí en la playita, nada más que la playa de aquí de Oregon es muy diferente, aquí no hay palmeras, ni cocos, ni nada. Pero bueno, hablemos entonces del día de reposo. Y primero que nada, yo creo lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el día de reposo fue algo que es parte del orden de la creación, ¿no? Esto es algo que hemos hecho, perdón, esto es algo que hemos hecho a lo largo de este podcast, o que lo hemos hecho en muchos episodios. Cuando hablamos de algún tema, es común que regresamos a la creación, porque pues ahí es cuando Dios creó al mundo, cuando Él instituyó el mundo de la forma en la que tenía que funcionar. Entonces, en este caso no es diferente, ¿verdad? Dios creó al mundo en 6 días y en el 7º día descansó. Incluso podríamos decir que Dios mismo fue quien inventó el descanso, ¿no? Si te fijas, dice que la tierra, antes de que Dios la creara, dice que era un caos, que todo estaba desordenado, estaba vacío, era desorden. Pero Dios en 6 días creó al mundo
Y como dice en Génesis 2, 1 al 3, y los voy a leer, dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, Dios es el que inventó el descanso, Dios es el que lo instituyó, Dios estableció ese patrón creacional de que trabajó 6 días y en el séptimo día descansó. Ahora, Raimundo, ¿tú qué ves ahí? ¿Cuál diferencia dirías que hay entre los primeros 6 días y el último día? Además de que en el último día había descanso. Sí, dos cosas dos distinciones que veo. Una es de que ahora vemos que Dios está instituyendo un patrón para el ser humano. Sí, Dios creó al hombre como su imagen y hablamos de eso, de la imagen de Dios. Ah, pero vemos que Dios está instituyendo un patrón. El patrón es que es bueno que el hombre y la mujer trabajen. ¿Sí? La Biblia en los Proverbios nos habla de la gente floja. Y que eso no somos diseñados para eso, sino que es bueno para nosotros trabajar. El trabajo no fue resultado del pecado, sino que fuimos creados para trabajar. Pero al otro lado de la moneda es que necesitamos reposo. Dios modela y instituye este patrón de trabajo y de reposo. Entonces vemos eso en el séptimo día de que los primeros 6 días hubo trabajo, el séptimo día hubo reposo. Un modelo que instituyó Dios ahí. La segunda cosa muy interesante es de que cuando lees Génesis 1 y vas viendo los días, dice fue día y fue noche y se acabó el primer día. Fue día y fue noche y se acabó el segundo día. Fue día y fue noche, tercer día, cuarto, cinco, sexto y séptimo día no se acaba. ¿Verdad que sí? ¿No se acaba el séptimo día? Entonces, No marca un final del séptimo día. no marca un final. Es decir, que ese reposo del Señor sigue, ¿no? Continúa. ¿Y qué conclusiones damos de eso, Benja? Pues yo creo que la conclusión es que el reposo era el estado en el que Dios y toda su creación iban a vivir. O sea, el diseño original era que viviéramos en un estado de reposo. Ahora, no estoy diciendo que no trabajáramos, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto antes. El trabajo es parte de la vida humana. Dios quiere que trabajemos, no es un castigo por el pecado ni nada. Pero, pero la creación, después de que Dios terminó la creación, antes de la caída, eh, era una forma, vivíamos en un estado de reposo porque estábamos en la presencia de Dios, porque Dios ya había terminado su creación, o sea, ya no había nada que quedaba para hacer como para completar algo, sino que simplemente ahora estábamos ahí, bueno, Adán y Eva estaban ahí y su propósito era disfrutar lo que Dios ya había creado. Y sí, lo disfrutaban trabajando, cuidándolo, cultivándolo, siendo fructíferos, multiplicándose, pero a final de cuentas creo que fue intencional que ese séptimo día nunca terminó, ¿verdad? El propósito de la creación era permanecer en un estado de descanso en el Señor. Pero, así como lo hemos visto con los otros temas, el pecado lo arruinó, ¿verdad? Entró el pecado al mundo. Incluso ahí mismo, inmediatamente después de que el pecado entró al mundo, vemos que ahora el trabajo iba a ser duro, iba a rendir poco, el parto iba a ser doloroso, eventualmente vemos que íbamos a vivir en esclavitud, íbamos a vivir en caos, en cansancio, ¿no? O sea, pasamos de vivir en un lugar, en una creación perfecta donde el Señor y todos junto con Él descansábamos a un lugar donde ahora, un mundo caído, donde ahora nos cansamos y no es perfecto a causa del pecado. Sí, exacto. Y ahí vemos dos cosas. Vemos lo que deseamos y lo que esperamos en un futuro en su gloria, y la realidad en la que vivimos, la realidad en la que el trabajo va a ser duro, ¿sí? El parto es doloroso y vivimos en esclavitud, bueno, en esclavitud del pecado, ¿sí? O sea, am, somos esclavos al pecado porque, especialmente sin Cristo, ¿verdad? Hablando específicamente sin Cristo, somos esclavos del pecado.
por naturaleza y por decisión de Adán. Entonces, esa es la realidad del hombre, pero el principio del descanso, del día de reposo, no nomás se encuentra en Génesis, es más, se encuentra a través de toda la Biblia, pero la mayoría de las veces que se menciona es en los primeros 5 libros de la Biblia. Se vuelve a encontrar, yo creo que es un tema muy importante, es de que se encuentra cuando Dios da los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, vemos el patrón, lo que Dios ha creado, vemos la caída del hombre, como Dios lo afectó, y Dios está instituyendo aquí su ley para su pueblo. ¿Y qué dice acerca del reposo en la ley, Benja? Sí, pues mira, algo que quiero mencionar antes de leer ese pasaje es que Dios les da esta ley a su pueblo en Israel. Ya se me viene aquí el huracán, Raimundo. Pero bueno, Dios le da a su pueblo una ley para que ellos puedan descansar en un mundo caído. Y algo que quiero enfatizar muchísimo es que la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en este pacto que hizo con ellos en el monte Sinaí, era una ley temporal, era una ley que su propósito no era estar en vigor siempre, ¿no? O sea, incluso el autor de Hebreos dice, ¿no? Que esta ley ya estaba expirando y cuando Jesucristo vino, él la cumplió, ¿no? Pero entonces, ¿sí me escuchas o se escucha la Sí, sí, lluvia? no, sí te escucho. Ok, ya. Entonces, ya me está cayendo el trueno, a lo mejor estamos diciendo herejías aquí, Rango. No, no. Entonces, fíjate, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, Dios les dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, esta ley que Dios le está dando a su pueblo, básicamente la razón que les da es por el patrón creacional, ¿no? Que Dios hizo el mundo en 6 días y al séptimo día descansó. En Deuteronomio se repite también esta ley y la razón que Dios les da es que ya no son esclavos en Egipto. En otras palabras, ya son libres, yo ya los liberé, ahora ustedes pueden descansar. Y yo creo que esto era un propósito muy importante del día de reposo para el pueblo de Israel. El propósito era demostrarle al mundo, número uno, quién es Dios. Sí. Y Dios es un Dios, así como es un Dios de trabajo, es un Dios de descanso también. Él creó y descansó. Todas las demás naciones alrededor de Israel trabajaban y trabajaban y trabajaban, no descansaban. Pero el pueblo de Israel mostraba la santidad de Dios y mostraba la bondad de Dios al tener instituidos en su ley, en su calendario, días de reposo, años de reposo, etcétera, etcétera. Entonces esto demostraba que eran una nación diferente, pero nuevamente lo que quiero enfatizar es que era esta ley que Dios le dio a Moisés era algo temporal. O sea, era una forma, era como un parche para que el pueblo de Israel pudiera descansar en un mundo que estaba caído, en un mundo donde todavía no habían entrado a un descanso eterno. Sí, sí, y es algo interesante el reposo porque nosotros lo estamos viendo de afuera a adentro, sí, pero de adentro a afuera, o sea, de la perspectiva de los judíos, aquí están los judíos, están en el desierto, reciben la ley, y ahorita tengo otro comentario acerca del día de descanso aquí, pero reciben la ley, no saben en este tiempo a dónde se dirigen tal vez, pero son un pueblo, necesitan tierra, Dios los va a hacer una nación a través de la promesa de Abraham. Pero bien, aquí imagínate, ok, vamos a hacer una nación y hay que conquistar, pero el séptimo día no conquistamos. Y si el séptimo día nos atacan, y si el séptimo día
viene otro pueblo a conquistarnos, ¿qué hacemos? Sí, o sea, este día de reposo es un acto de confianza y fe en el Señor de que Él es Dios, Él es nuestro Rey. Y eso es lo que ellos no entendieron. Y vemos a través del Antiguo Testamento que no entendieron. Ellos querían su propio Rey. Y vimos cómo le sucedió con Saúl. Y el tipo de rey que fue Saúl comenzó bien y terminó muy mal. Ujú. Dios, el deseo de Dios es que Él fuera su rey, que Él fuera el que los protegiera, Él fue el que los guiara. Pero ellos eso no lo que querían a Israel, no lo quería Israel. Y si somos honestos, no es lo que queremos nosotros. La idea de reposar en Cristo, es decir, de que en Cristo, yo sé que todavía no llegamos a eso, pero allá vamos, es que el reposo en Cristo es de que Él ha hecho todo lo suficiente, todo lo necesario para mi salvación. Ah, y a la vez tenemos eso en tensión donde no lo creemos, ¿sí? Tal vez lo pensamos, pero hay que hacer cosas. Y si fallo en tales cosas, no he hecho lo suficiente. Y tenemos esa tensión donde encontramos nuestra identidad, encontramos nuestra fe en lo que hacemos, no en la realidad, en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Entonces ese día de reposo es muy importante. Otra cosa que es interesante aquí, Benja, es que en el capítulo, acabas de leer Éxodo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos. En el capítulo 16 de Éxodo se encuentra el mismo principio del día de reposo antes de los mandamientos se hayan dado. Es decir, que el día de reposo era una práctica que ya Israel hacían. En el capítulo 16 te das cuenta que no lo estaban haciendo y Dios viene y les dice, hey, ¿por qué no hacen caso? ¿Por qué no obedecen mis mandamientos y mis leyes? Antes de que diera los 10 mandamientos, pero ya Israel ya había entendido a través del patrón de la creación que ese séptimo día era de consagrarlo, de hacerlo santo, de separarlo, que ese día debe ser distinto al resto de la semana, Sí. dedicado al Señor. Sí, y Dios es el que se los tiene que enseñar, ¿no? O sea, Ujú, yo creo que aunque sí era un patrón creacional, no se había perdido con todas las naciones del mundo, porque no se encuentra, ese principio del día de reposo no se encuentra en ninguna otra nación de ese tiempo, ujú, y Dios mismo es el que se los tiene que recordar. Cuando están en el desierto, les da las instrucciones de cómo recoger el maná, y les dice que solamente lo recojan, que lo recojan 6 días, y en el sexto día que recojan doble porción, porque al séptimo día no van a recoger nada. Entonces Dios mismo es el que les tiene que enseñar otra vez ese patrón, y sí, luego ya lo instituye como una ley oficial sí. para la nación de Israel. Pero luego, ¿qué pasa cuando llega Jesucristo? Cuando llega Jesucristo, los fariseos están muy enojados con él, muy, muy, muy enojados con él. ¿Por qué? Porque Jesucristo no... Hijo, esta parte está complicada y todavía yo mismo estoy tratando como de entenderlo más. Pero parece ser que Jesucristo está quebrantando el día de reposo. Yo sé que a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero pareciera que Jesucristo está quebrantando el día de reposo. Yo sé que muchos dirían, no, no estaba quebrantando el día de reposo, estaba quebrantando las leyes extras que los fariseos le habían agregado al día de reposo. Pero incluso, no me acuerdo el pasaje, pero Juan mismo dice, el apóstol Juan, a lo mejor ahorita lo busco mientras tú platicas, pero el apóstol Juan mismo dice que los fariseos lo querían matar porque estaba quebrantando el día de reposo. Y Juan no da otra explicación, simplemente dice porque Jesús quebrantaba el día de reposo. Algunos dirían, Y bueno, es que, es porque desde la perspectiva de los fariseos lo estaba quebrantando. Pero bueno, a ver, tú dime, Re. bueno, es que de la palabra de Dios no tenemos más de decir que has de tenerlo, que el día de ser santo y consagrado, o sea, distinto del resto de la semana, que no vas a hacer a tus siervos trabajar, am, pero Dios no da detalles, ¿sí? O sea, el principio es reposo, pero Dios no da detalles, pero los líderes religiosos de Israel empezaron a agregar, o sea, empezaron a definir qué es y qué no es reposar. Por ejemplo, decían que caminar más de 1000 pasos o 1000 codos era trabajar. No podías caminar más de 1000 pasos. Pero Dios no dijo que no caminaras más de 1000 pasos. O no puedes
beber fuera del campamento de Israel. Esa era una ley del día de reposo. No puedes usar perfume en el día de reposo. No podías ayudar a un animal a parir o salir de un pozo en el día de reposo. O sea, esas cosas Dios no las dijo, ¿sí? El principio fue reposar, no de animales si iban a parir o no iban a parir. O sea, si se está pariendo una vaca, pues vas y les tiras y no vas a decir, bueno, ya quebré el día de reposo. O sea, ese no era el principio que Dios estaba dando. Dios está diciendo, yo quiero que reposen, yo quiero que descansen en ese día, que lo consagren ese día. Agregaron después más que no podías estar arriba de un bote el día de reposo, no podías comenzar un fuego en el día de reposo, no podías Yo vi matar uno nada. de O que sea, si un edificio se derrumbaba, únicamente podías buscar entre los escombros por si había sobrevivientes, pero si no había sobrevivientes, tenías que dejar a los muertos ahí hasta que se acabara el día de reposo. sí, o sea, ellos le habían agregado tantas extras leyes para definir lo que Dios no definió. Dios dijo, yo quiero que lo consagres, yo quiero que sea diferente al resto de los días. Pero Sí. no dio específicas, y aquí ellos están agregando específicas. Y es un patrón que Adán hizo también, ¿no? Si vemos a la creación, Dios dijo, no comas de esta fruta, y parece que Adán le dijo a Eva que no tocara la fruta prohibida. Entonces le agregó leyes a la palabra de Dios y vimos cómo resultó eso, agregar leyes. Y eso es lo que nosotros diríamos es legalista, ¿sí? O sea, agregándole decir, no puedes dar más de 1000 pasos el día de reposo. O sea, Dios no dijo nada, que no des 1000 pasos de reposo, el día de reposo. Eso es legalista, ¿sí? Y eso es lo que Jesús estaba enfrentando cuando los fariseos vienen y le dicen, hey, tú estás trabajando el día de reposo. O sea, Jesús está demostrando que como tú defines el día de reposo o lo que Dios ha dicho. Y es más, y él aclaró, ¿verdad? Él aclaró que el día de reposo es para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y es lo que los fariseos habían hecho, es de que se habían hecho, habían ellos tomado dominio sobre la ley de Dios, decir, ok, esto es lo que significa, y empezaron a agregar más y más y más leyes, y ahora ellos fueron dominio donde Jesús viene y dice, no, es al revés, fariseos. Sí. El día de reposo es para ustedes, es un patrón que Dios ha hecho desde el principio, porque así Dios nos ha creado para trabajar y para el reposo. Pero, ¿qué es el día de reposo? Ellos lo definieron totalmente diferente. Sí. El pasaje que les decía es Juan capítulo 5, versículo 18, donde dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, por eso te digo que ahí está como un poquito complicado. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, definitivamente Jesús estaba quebrantando las leyes extra que los fariseos le habían agregado a la ley de Dios. Pero yo creo que mi pregunta, que a lo mejor no vamos a responder ahorita, sería, sí, no la vamos a responder ahorita. Mi pregunta sería, ¿Jesucristo estaba quebrantando el día de reposo? O bueno, no quebrantándolo pues, pero Jesucristo estaba trabajando en el día de reposo. Y ahí te va lo que yo pienso. A ver. Yo pienso que la ley de Dios fue dada con un propósito, ¿no? Como tú le acabas de decir, con el propósito, el sábado fue dado, o el sábado, el día de reposo fue dado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y el propósito del día de reposo era hacer el bien. Entonces, el problema de los fariseos es que ellos habían tomado la ley y sí, le habían agregado cosas, pero incluso así la ley misma la tomaron y dijeron, bueno, este es el límite, no vamos a rebasar esto, pero no entendieron que el propósito de esa ley era el bien de la humanidad. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si yo le digo a mis hijos, nunca se vayan a ir con un extraño, nunca se van a ir con un extraño. Esa es la ley, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hay una emergencia en mi casa, yo estoy inconsciente, no sé, algo grave pasa y llegan los bomberos a mi casa? Y mis hijos se tienen que ir con un extraño, con los bomberos.
Y uno de mis hijos, el mayor, dice, no, 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 papi dijo, nunca vayas con extraños. Y la casa se está quemando. Y dice, no, 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 nunca vayas con extraños. Bueno, el propósito de esa ley, de esa regla que les di, era para protegerlos. Pero en este caso, es más para su protección el que ellos se vayan con este extraño a que obedezcan la ley que yo les di de protegerlos. Entonces, yo creo que lo que está pasando con los fariseos es que simplemente tienen ya la ley y no la van a quebrantar para nada. Y el ejemplo que Jesús da ahí en Mateo capítulo 12, da un ejemplo de cómo David quebrantó una de las leyes del Torá, que Dios les dio. Dice que David fue ahí al templo con el sumo sacerdote y comió del pan de la presencia que no era, que no debía de haber comido, pero no estuvo mal, porque en ese sentido, pues número uno, David era el de la línea del Mesías, ¿no? O sea, David era más importante en ese sentido eh, que el no quebrantar esa ley. Y entonces, pero a mí se me hace muy interesante que Jesucristo está dando un ejemplo de alguien en el Antiguo Testamento, está dando un precedente de alguien en el Antiguo Testamento que quebrantó una ley. Y entonces, por eso te digo, por eso yo tengo esa pregunta. Pero bueno, ya sea que la quebrantó o no, el principio más importante aquí es que Jesús es el Señor del día de reposo, ¿no? Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, la haya o no la haya quebrantado, no importa tanto porque Él es el Señor, Él está por encima del día de reposo. Jesucristo, como hombre, como humano, sí vino y nació bajo la ley y se puso a sí mismo bajo la ley de Moisés, pero como Dios que Él es Él está por encima de la ley. Él fue el que dio la ley, ¿no? O sea, piénsalo. Si Jesucristo es el creador del mundo, ¿no? Como dice en Juan 1, que por medio de él todas las cosas fueron creadas, entonces quiere decir que Jesucristo estableció el día de reposo. Y si Jesucristo es Dios, entonces quiere decir que Jesucristo fue el que le dio la ley a Moisés, ¿no? O sea, él es el dador de la ley. Entonces, no tiene sentido que el dador de la ley tenga que estar bajo esa ley. Y número tres, esa ley, como lo mencioné antes, era una ley temporal que estaba apuntando hacia un descanso eterno y perfecto. Esa ley era como un parche que se había puesto para que el pueblo de Israel pudiera descansar en un mundo caído. Pero cuando Jesucristo llega, él dice, yo soy el Señor del día de reposo, pero también dice otra cosa muy, muy, muy interesante en Mateo capítulo 11, versículo 28. Justo antes de hablar de esos dos episodios del día de reposo, Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Y para mí ese versículo es importantísimo porque básicamente Jesucristo está diciendo, yo soy el día de reposo, yo soy el que les voy a dar ese descanso. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas ahí, Raimundo? No, pues haces unas preguntas muy interesantes ahí, Benja, pero una cosa que es importante, o sea, ese tema que tú presentas de que Jesús es el Señor del reposo es muy importante, porque no solamente es el Señor del reposo, sino que am, estoy pensando en el Sermón del Monte, donde Jesús dijo que yo no vine a deshacerme de la ley, sino para cumplir la ley. Él cumplió la ley. Él hizo lo que Israel no pudo hacer en su propia voluntades, vino y cumplió la ley perfectamente. Entonces, la ley en cierta forma es una sombra, ¿sí? Es una señal de lo que estaba por venir, que era Jesucristo. Pablo así lo interpreta en Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiestas o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece
a Cristo. O sea, el cuerpo, o sea, la iglesia pertenece a Cristo. El que es el Señor de la ley, el que es el que cumplió la ley perfectamente, el que es Señor sobre el día de reposo, a Él le pertenecemos, no le pertenecemos a la ley, ¿sí? No somos esclavos a la ley, somos siervos de Cristo. Entonces, es interesante, ¿no? Como vemos este tema del día de reposo, cómo se desarrolla a través de todas las escrituras. O sea, comenzamos con la creación, con la ley, con los evangelios, y ahora estamos en las epístolas viendo aquí cómo Pablo interpreta la ley y cómo estas cosas son simplemente señales de lo que está por venir. Alguien tiene que venir a cumplir la ley y eso es Jesucristo, y a Él le pertenecemos, no le pertenecemos a la ley. Hemos hablado de los 10 mandamientos, les recomiendo que escuchen ese episodio. No estamos diciendo que la ley es vano, o sea, no estoy diciendo Hay que que la ley es, tirarla a la basura. sí, no lo tiramos a la basura, o sea, tiene valor para el creyente el día de hoy, pero no somos siervos a la ley, ¿sí? Somos siervos de Cristo. Amén. Sí. Entonces, ya con eso en mente, con lo que acabas de decir, que estuvo buenísimo, y este pasaje de que Jesucristo que Él nos invita a venir a Él y Él es el que nos va a dar descanso. Entonces, si alguien me fuera a preguntar, bueno, entonces tú, ¿cómo cumples el cuarto mandamiento? Yo diría, pues yo cumplo el cuarto mandamiento. Número uno, yo lo trato de cumplir no solamente el sábado o el domingo, como algunos dicen que ya cambió al domingo, sino yo lo trato de cumplir todos los días de la semana. Yo trato... Órale, Benja, oye, pues cómo, pues si batallamos con un día, ahora tú sales que todos los días, Benja. Yo soy más santo que... No, no, no te pasa. Yo trato de descansar en Jesucristo los lunes, y Mm, los martes, y los miércoles y todos los días de la semana. Yo mm, trato de venir a Jesucristo y descansar en Él, descansar en la obra que Él ya hizo. Venir a Él a descansar. O sea, aquí quiero marcar una distinción. El patrón de 6 días de trabajo y uno de descanso es un patrón creacional. Y yo creo que es importantísimo y todos nosotros deberíamos de tener un día de la semana que descansamos. Pero el principio más profundo, la realidad más profunda a la que está apuntando, es que Jesucristo es el que viene y nos ofrece ese reposo que, que, que Dios instituyó, que Dios creó y que debió de haber estado ya para siempre, pero que el pecado arruinó. En otras palabras, desde la caída del hombre, no ha habido un descanso verdadero. El pueblo de Israel descansaba los sábados y descansaba ciertos días y era una forma en la que ellos podían practicar o podían disfrutar ese descanso. Pero cuando Jesucristo llega, Él dice, hazte un lado porque ya llegó el descanso. Ya ujú. llegó el dador de ese descanso. Vengan a mí, yo soy el que les voy a dar ese descanso. Entonces yo cumplo el cuarto mandamiento descansando en Jesucristo todos los días de la semana. Mm, amén. Y que así sea, ¿no? Y el descansar en Jesucristo, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil, pero a eso es lo que nos ha llamado, y es mejor descansar en Él que intentarlo por nuestras propias fuerzas, ¿sí? En cada aspecto de nuestras vidas es confiar en Él, en su Descansar perfecta, en su obra. Él ya, en su él ya obra, hizo la obra para salvarnos. sí. Y, y ya por último, únicamente diría, cuando vamos a Hebreos, ahí en Hebreos 4 vemos que todavía queda un descanso eterno al que tenemos que entrar. Y Hebreos 4 es complicado porque en partes a veces dice que ya estamos en ese reposo, pero en parte dice que tenemos que entrar a ese reposo. Entonces yo creo que ahí es una de esas como de ya, pero todavía no, como esa realidad Sí. de que Jesucristo ya es nuestro descanso, entonces podemos descansar en Él. Pero si te fijas, cuando Jesucristo murió y cuando resucitó, el lenguaje de los evangelistas es casi, casi como el lenguaje de una nueva creación, ¿no? Ujú, Jesucristo comenzó una nueva creación. ¿Y qué pasa al final de una nueva creación? Pues hay un nuevo descanso, ¿no? Hay un descanso eterno. Entonces, yo diría, ahorita descansamos en Jesucristo, pero cuando Jesucristo regrese, ahora sí, por fin vamos a entrar ya al descanso perfecto, al descanso eterno, donde vamos a estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, Hebreos 4, 10 a 11 dice, pues el que ha entrado a su reposo
Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siendo él mismo ejemplo de desobediencia. En el versículo 3, antes a ese dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Entonces, si tú has creído en Jesucristo, has entrado a ese reposo, pero también tienes la promesa de un reposo eterno, un reposo perfecto. O sea, es decir que la realidad del reposo que viene, que así de seguro que estamos de que Jesús vino, o sea, si eres creyente, tú estás de seguro, o sea, tu fe, tu vida está en la realidad de que Jesús definitivamente vino y que Él es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Así de cierto que tienes esa realidad, así de cierto es el día de venir cuando Cristo venga otra vez. Y ese día, esa realidad de que Jesús viene otra vez por su pueblo, es la realidad en que vivimos ahora, ¿sí? O sea, quiere decir que ese futuro realidad, la implicación es de que ahora sé que estoy en el día de reposo porque sé que viene, ¿sí? O sea, estoy seguro que viene, así que ya estoy descansando en la realidad que está por venir, ¿sí? Así es como lo interpretamos, el ahora y aún no, es que lo disfruto ahora porque sé que viene, está seguro de que viene. Sí. Sí, entonces, amigos, hermanos que nos están escuchando, si están cansados, si están cargados, si están desfalleciendo, vengan a Jesucristo, vengan a Él. Él te da descanso ahorita, en este mismo momento. Él te da su descanso, Él te da a sí mismo, Él ya cumplió la obra, ya no tienes que lograr tu propia justicia. Él ya logró la justicia de Dios en ti y Él te promete un descanso eterno. Entonces ven a Él. No hay nadie más a quien ir por descanso. Ven a Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias amigos por acompañarnos, gracias por escuchar nuestro podcast. Denle like a este video, coméntenos abajo sus ideas. Si tienen ideas para episodios futuros, dénosla abajo también. Es un privilegio para nosotros poder ministrar de esta forma. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.